Bueno, capítulo 8 es introducción al estudio de las superficies y lo que vamos a ver es un repaso ligero de varias cosas de este capítulo que nos vamos a pasar por alto porque es teórico y en realidad son temas que competen al análisis matemático vectorial. Pero lo que vamos a ver es una introducción a las funciones vectoriales de variable vectorial. Nosotros cuando trabajábamos con las curvas, las parametrizaciones de curvas, una curva va de R en Rn. ¿Sí? Si vamos a R2, tenemos una parametrización que va de un dominio escalar a una imagen vectorial. Acá tendríamos el dominio en un intervalo y la imagen en el plano cartesiano, pero como nosotros trabajamos genéricamente, en la mayoría de los ejercicios, generalmente, no genéricamente, eran parametrizaciones de R en R3, cuyo dominio estaba en un intervalo, era usualmente T, es decir, las funciones paramétricas que veníamos usando eran f de t, definidas por una f1 de t escalar, voy a agrandar esto un poquito por acá, una f1 escalar de t, una f2 función de t, y una f3 función de t, donde cada una de estas funciones son funciones de R en R. ¿Sí? Acá tenemos una función vectorial, pero que el dominio es escalar, y que la imagen en R3 o en R2 o en Rn es un vector. Cada una de las componentes del vector imagen es una función de R en R. Bueno, a diferencia de esto, lo que vamos a trabajar ahora son funciones vectoriales de variable vectorial. Es decir, voy a tener una función definida de R, digamos, n en Rm. Tiene en su dominio un vector y en su imagen un vector. La forma genérica de trabajar para la super... Esto sería la forma genérica. La forma general en la que nosotros vamos a trabajar, o lo usual, es trabajar de R2 en R3, porque le damos una interpretación geométrica a esto, ¿sí? Nosotros convertimos el espacio cartesiano el plano cartesiano en el espacio cartesiano, de R2 en R3. Esta va a ser las funciones vectoriales de dominio vectorial usual que vamos a trabajar. Van a ser funciones de dos parámetros, ¿sí? Es decir, el dominio, acá, lo que va acá, no es un escalar como en la curva que está arriba, sino que es un vector de dos componentes, un vector de R2, que vamos a denominar generalmente V. Va a ser una f de V, su dominio, el dominio de esta parametrización, es un vector de dos componentes. Y esto me lleva a que, fíjense que la imagen tiene que tener tres componentes, igual que antes. Una componente 1, una componente 2, una componente 3, que tienen que ser funciones. Esta va a ser una F1, a ver si me pasó a... Esta va a ser una F1, bueno, esta va a ser una F2, y esta va a ser una F3. Tenemos tres funciones, pero cada una de estas tres funciones tiene que tener en su dominio a U y a B. Una F1 de V, una F2 de V y una F3 de V. Entonces me interesa que pensemos cómo está definida F1, cómo está definida F2 y cómo está definida F3. En la curva arriba, en la parametrización de una curva, que es lo que estuvimos voy a checar, que fue lo que estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre, todas las funciones eran funciones escalares. Esto va de R en R. F1 tiene por dominio a t y me da por resultado un valor. F2 tiene por dominio a t, que es escalar, y me da por resultado un valor escalar. Y F3 también son tres funciones escalares que definen las componentes de la imagen en R3. Acá, voy a agrandar de vuelta. Acá, ¿cómo está definida F1, cómo está definida F2 y cómo está definida F3? Bueno, F1 tiene que ir de R2, porque
fíjense que el dominio de esto, pensado como función, viene de U y de B. Es decir, tiene dos variables F1. ¿Y qué tiene por imagen? ¿Qué me tiene que dar esta función para que el resultado de toda esta expresión esté en R3? Bueno, para que esto sea un vector de R3, esto tiene que darme un número. Esto me tiene que dar un número y esto me tiene que dar un número. Por lo tanto, la primera función es de R2 en R. Y la segunda función, la segunda componente, también. Y la tercera componente, también. Entonces vamos a estar trabajando con funciones de dominio vectorial e imagen vectorial para las parametrizaciones, y que cada uno de sus componentes van a ser funciones de dominio vectorial e imagen escalar, al revés de como teníamos las curvas, que teníamos dominio escalar e imagen vectorial con subfunciones de escalares, de escalar en escalar. Acá tenemos dominio vectorial, imagen vectorial para las parametrizaciones, y cada una de sus componentes será una función vectorial de dominio vectorial e imagen escalar. Bueno, esto que abrevié y que bueno, mostré o intenté introducir con el caso particular de R2 en R3, acá está expresado de manera general. Tenemos una función de Rn en Rm, o al menos de una parte, ¿no? Porque acá, por ejemplo, yo definí la curva de R en R3, pero acuérdense que esto es muchas veces un intervalo I incluido, o incluido igual en R, ¿no? Por ejemplo, esas parametrizaciones trigonométricas que el dominio no es R, sino de 0 a 2pi. Entonces lo mismo puede ocurrir en estas parametrizaciones, que no usemos todo R2, sino que usemos parte de R2. Bueno, entonces, un subconjunto de RNE y un subconjunto de RMF definen a la función vectorial. Bueno, acá esto lo podemos pasar un poquitito por alto, porque ya habíamos hablado bastante de los conceptos de las bases. Yo, para poder definir una parametrización entre dos espacios vectoriales, Rn y Rm, necesito una base de Rn y una base de Rm. Bueno, estas bases, en las curvas hemos trabajado en la gran mayoría de los casos con las bases canónicas, y en el caso particular donde habíamos desarrollado la parte de las parametrizaciones en forma canónica, no sé si se acuerdan que usábamos el triedro de Frenet como base del espacio vectorial. Entonces ahí como que se ajustaba un poquitito, pero si no, las bases de manera usual son las bases canónicas de Rn y de Rm, que en el caso en que vamos a trabajar por lo general, la base canónica de R2 y la base canónica de R3. ¿Por qué hay una aclaración sobre las bases? Bueno, porque la forma en la que se escribe la imagen de F en Rm tiene que ser combinación lineal de la base de Rm, ¿no? Pero esto fíjense que llega a lo mismo que expresé recién. Acá fíjense que hay un error de tipeo, ¿no? F1, 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 no. F1, F2, hasta Fm. Estamos en Rm. Bueno, y lo mismo, ¿no? Lo que habíamos hablado recién, que cada una de las funciones va de Rn en R, es decir, tiene una imagen escalar. Bueno, le vamos a ver a las funciones que sean lineales, es decir, que sean transformaciones lineales, o básicamente nos preguntamos cuándo una función es lineal. Bueno, esta es la definición de transformación lineal, ¿no? Que la composición de la suma entre dos vectores sea la suma de las composiciones y que los escalares puedan extraerse de la transformación. Esta es la definición de transformación lineal. Bueno, y que la base, o sea que la linealidad no depende de la base, es lo que habla acá. Si ustedes, si tienen curiosidad matemática, lo pueden leer. Si cursaron álgebra 3 el año pasado, todo esto les va a ser bastante sencillo, o eso espero. Bien, y el teorema número 11 es un teorema arrastrado de la teoría de las transformaciones lineales, que dice que una transformación es biyectiva solamente si el transformado de la base del espacio de partida es LA. Lo voy a decir un poco más, más cómodo, como se dice
en el estudio de las transformaciones lineales, si la imagen de un conjunto LI es LI, entonces la transformación lineal es isomorfa. ¿Qué quería decir que la transformación lineal sea isomorfa? Bueno, que se comporten de manera similar, que se pueda establecer una relación biyectiva entre elementos del conjunto de partida y elementos del conjunto de llegada. Mejor, que la transformación es 1 a 1, que a un único elemento del dominio le corresponde un único elemento de la imagen. Si estuviésemos hablando de R2 en R3, que a un punto de R2 le corresponde uno y solamente un punto de R3. Y que si yo tomo dos puntos diferentes de R2, la imagen son dos puntos diferentes de R3. Es decir, que es una transformación isomorfa, ¿no? Inyectiva y biyectiva. Bueno, esto es este teorema, toda esta insisto, son teoremas que apoyan la teoría que vamos a ver a continuación y que están planteadas las demostraciones para que el apunte teórico sea prolijo, pero no son demostraciones que ingresen al parcial. Bueno, demostrar la ida y la vuelta, yo lo voy a saltear. Y la continuidad la vamos a arrastrar hacia las componentes de la misma forma que definimos la continuidad cuando hablamos de curvas. Voy de vuelta hacia los ejemplos puntuales. Habíamos dicho que f de t era una función continua, vectorial, si cada componente era continua. Si esto lo usábamos en esas preguntas que están siempre en los exámenes o en los ejercicios donde pide estudiar la regularidad. Entonces, una de los axiomas de una parametrización regular es que sea continua. Entonces, ¿cómo estudiábamos si f era continua? Bueno, teníamos que revisar que cada una de las funciones f1, f2 y f3 fuera continua. Si f3 acá fuese discontinua para un t específico, por ejemplo para t igual 1, bueno, eso haría que todo el vector sea discontinuo, y que por lo tanto f no fuese continuo en ese valor. Las tres componentes deben ser continuos en simultáneo para que f lo sea. Bueno, acá lo vamos a arrastrar igual. Vamos a decir que f de u y de b es continua, siempre y cuando f1 sea continua, siempre y cuando f2 sea continua, y siempre y cuando f3 sea continua. Esto quizás va a ser un poquito más complejo de analizar, porque acá estas funciones serán escalares. Y nosotros estudiamos, o ustedes, lo suficiente en análisis 1 o en cálculo, como se llama ahora, la continuidad de funciones escalares. Tienen, digamos, el ojo un poquito más entrenado para ver si la función f1 es continua, la función f2 es continua, la función f3 es continua, porque son funciones escalares. Acá, fíjense que cuando le pidamos continuidad a f1, le vamos a estar pidiendo continuidad a una función de dominio vectorial. Entonces ahí vamos a tener que hacer un análisis un poquitito más complejo, que yo por ahora lo voy a dejar enunciado acá, y cuando avancemos, y cuando lleguemos a los ejemplos sobre todo, van a ver que no es tan difícil, pero que bueno, hay que tener en cuenta que no es el estudio usual de la continuidad, ¿sí? Sí, quiero que quede claro que para que f sea continuo, las componentes han de serlo. f1, f2 y f3 deben ser continuos, ¿sí? Si cada una de sus componentes es continua. Y que la continuidad se arrastra a todas las operaciones vectoriales. Si yo tengo una función continua, su norma es una función continua, o sea, la norma calculada de manera genérica, ¿no? Si f y g son dos funciones continuas, su suma, su producto escalar, su producto por un escalar, acá h considerado como un escalar, y su producto vectorial, contienen o mantienen la continuidad. Las operaciones vectoriales y por un escalar de funciones continuas es también continuo. Bueno, a ver, quedan 5 minutos. Bien. Bueno, el concepto de derivada direccional, espero que lo tengan dando vueltas en la cabeza de cálculo 2, o de análisis matemático 2. Yo, para charlar un poquitito sobre esto, preparé un pequeño GeoGebra acá con una superficie. Ustedes recordarán el concepto de derivada direccional, quizás, de cálculo 2,
se estudia por lo general junto con el concepto de plano tangente y junto con el concepto de vector gradiente de una superficie. El vector gradiente, recuerden que es perpendicular al plano tangente. Entonces yo acá lo que hice fue, después vamos a ver cómo se hace todo esto, ¿no? Pero lo que hice fue en ese punto A, que está fijo, ¿no? Que no lo puedo mover, dibujé el plano tangente. ¿Sí? Ahí tenemos el plano tangente de la superficie. Si yo trazase una curva contenida en la... en el paraboloide elíptico, ahí no me salía el nombre, el paraboloide elíptico que está acá, yo dibujás una curva que pase por el punto A, bueno, ese sería el plano, ¿sí? El plano osculador de la curva en el punto A. Bueno, pero en este caso es el plano tangente a la superficie. Entonces, si yo dibujo una curva que cruza a la superficie en esta dirección, esa curva tendrá un vector tangente. A ver, ahí. A ver, esa podría ser el vector tangente en el sentido tríedro de frenético. Olvídense de la norma, es simplemente porque el punto B acá lo puse fijo, ¿no? Entonces olvídense del concepto de la norma. Pero podría contener la dirección de cierta recta tangente a una curva contenida en la superficie. ¿La pueden ver la curva sin que yo la dibuje? Porque dibujarla sería problemático, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? A ver, la curva, ¿podría ser así? ¿Podría pasar por acá? Bueno, no, porque si pasase así, el vector tangente tendría que estar así. Y si la curva fuese así, imaginen una curva de nivel, ¿no? Un plano paralelo a XY que corta la superficie, ahí, entonces, bueno, el vector tangente, se me fue, se me colgó la imagen, ahí. Tendría que contener la dirección de la curva. Espero que me estén entendiendo. Después cuando dibujemos las curvas, lo vamos a poder ver, pero tendría que tener esta dirección, ¿no? Si el dibujo, a ver si puedo hacer un plano, esperen, es igual 2, y si puedo dibujar la curva, no me la agarra. Bueno, no me agarra. Bueno, y traten de visualizar sin que la dibuje la curva intersección entre esas dos superficies. Ven que le cambio color a esto. Ahí. ¿No? Entonces, ¿ven que ese vector podría ser el vector tangente a la curva en ese punto? ¿Sí? En el sentido de lo que estudiamos en el primer cuatrimestre. Ahora, si yo modifico el plano, ese podría ser el vector tangente, pero para que eso ocurra, el plano también se tiene que desplazar. Bueno, lo que quiero decir es que, olvidándome del concepto de curva, ese vector tangente, que era la derivada de la parametrización, sobre la superficie, como tiene infinitas curvas, todos estos vectores que están contenidos en el plano tangente son la derivada de alguna curva. Entonces, todos estos vectores son vectores derivados. Si yo derivo en la dirección de esta curva, estoy obteniendo la derivada que se llama direccional en la dirección de esa curva. Ese vector que está ahí pintado es la derivada en una dirección de la superficie. Si yo cambio la dirección, ese vector será o tendrá la dirección de la derivada de otra curva. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el vector derivado de la superficie en el punto A? Bueno, la respuesta es que no hay vector derivado. Hay infinitos vectores derivados. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de derivada de una superficie, tendremos que hablar de derivada de una superficie en una dirección. Y eso se le denomina derivada direccional.